Hoy vamos a ver qué tenés que revisar cuando una máquina de barbería no carga o no prende. Quiero arrancar con algo que veo todo el tiempo en el taller. Cuando una máquina no prende, la mayoría de los barberos piensa automáticamente una de estas cosas. Seguro se murió la batería o seguro se rompió el pin de carga. Pero la realidad es que muchas veces el problema no está ni en la batería ni en el pin de carga. Puede estar en el cargador, en el cable, en el puerto sucio, en un falso contacto, en el switch, en un cable interno de soldado, la placa o incluso en el motor. Muchas veces también una máquina llena de pelos hace que el sistema directamente no permite que la máquina arranque. Entonces, si vos tenés una máquina que no carga, no prende, prende solo conectada o hace cosas raras con las luces, esta clase te va a servir para saber qué revisar primero antes de comprar repuestos al azar o dar la máquina por muerta. Yo soy Ezequiel, soy barbero desde 2013, reparo máquinas desde el 2015 y además soy técnico electromecánico. En este año vimos muchísimas máquinas en el taller: Wall, Babyliss, Andis, Kemei, BGR, también máquinas económicas, máquinas profesionales y máquinas que el barbero ya daba por perdidas. Y algo que aprendes rápido cuando reparas muchas máquinas es esto: no se diagnostica solo por intuición, se diagnostica con conocimiento técnico y luego testeando pieza por pieza. Por eso en esta clase no te voy a decir si no prende, cambia la batería, porque eso sería algo incompleto. Te voy a mostrar el orden correcto para empezar a revisar una máquina que no carga o no prende. Lo primero que tenés que entender es que muchas veces el barbero dice: mi máquina no carga. Pero en realidad la máquina tiene otro problema. Por ejemplo, puede ser que el cargador funcione perfecto, pero el switch esté fallando. Puede ser que la batería tenga carga, pero haya un cable interno de soldado. También puede ser que la máquina prenda, pero el motor falle. También puede estar dañado el puerto USB-C, también puede estar tapado con pelo o el cable puede no estar haciendo buen contacto. Por eso, antes de pensar en batería o pin de carga, tenemos que revisar paso a paso. Punto 1. Revisar cargador. Lo primero que revisamos en el taller es un cargador. Parece básico, pero es una de las primeras cosas que hay que descartar. Si el cargador no entrega energía, la máquina no va a cargar nunca, aunque la batería, placa y puerto estén perfectos. Hay dos formas simples de revisarlo. La forma más técnica es con un multímetro en función de voltaje. No hace falta que ahora entiendas todo el uso del multímetro. Lo importante es que sepas que con esta herramienta podés verificar si el cargador está entregando el voltaje que corresponde. La otra forma, si no tenés multímetro, es probar con otra máquina igual, misma marca y modelo. Pero presta mucha atención, no pruebes con cualquier cargador y no agarres un cargador solo porque entra la ficha. Si tenés, por ejemplo, una Wall Senior, lo ideal es que pruebes ese cargador con otra máquina Wall Senior del mismo modelo, o con una máquina que use exactamente el mismo cargador y el mismo voltaje. Puedes leer la etiqueta de cada cargador para saber si funciona o no. En el curso completo vemos cómo leer voltajes, cómo usar el multímetro y cómo saber si un cargador es compatible o no. Punto 2. Revisar cable y falso contacto. Después revisamos el cable. Muchas veces el cargador funciona, pero el cable tiene falso contacto. Eso suele pasar en las partes donde más se doblan: la ficha que entra a la máquina, la salida del cable desde el transformador, la parte del cable cerca del enchufe o cualquier zona donde el cable haya estado doblado, tirando o mal guardado. Si no tenés un multímetro, una prueba simple es enchufar la máquina y mover suavemente esas partes críticas. Si al mover el cable la luz prende y apaga, la máquina intenta cargar por momentos o cambia el comportamiento, probablemente tenés un falso contacto. Con un multímetro esto se puede medir mejor usando continuidad o voltaje, pero de nuevo no hace falta complicarte ahora. Lo importante es que entiendas el criterio de cómo diagnosticarlo. Antes de culpar a la batería, primero descarta cargador y cable. Punto 3. Revisar puerto de carga o conector. Vamos al puerto de carga. Acá hay un error muy común. Muchos barberos ven que la máquina no carga y piensan: se rompió el pin de carga. Pero en la práctica, el pin o puerto de carga no se rompe tan seguido como la gente cree. Lo que pasa muchísimo, sobre todo en máquinas con USB-C, es que el puerto se llena de pelos, polvo o suciedad. Entonces el cable no entra y no hace un buen contacto. En estos casos podés limpiar el puerto con cuidado usando un elemento de plástico o algo que sea no metálico. Si usas algo metálico sin saber lo que estás haciendo, podés generar un corto o dañar el conector. En máquinas profesionales como Wall, que no usan el puerto USB-C, es mucho menos común que este se rompa. Son conectores grandes y bastante resistentes. Lo que sí puede pasar es que por dentro alguno de los cables que llegan hasta el puerto se hayan desoldado o cortado. Eso ya requiere abrir y revisar internamente la máquina y en algunos casos soldar. Para este punto, quédate con esta idea.
No siempre asumas que el puerto está roto. Primero revisa si está sucio, si el cable entra bien, si hace contacto y si el cargador realmente funciona. Punto 4. Revisar suciedad, pelos y mecanismo trabado. Vamos con algo que parece simple pero puede generar muchas fallas. La suciedad. En máquinas básicas o modelos más antiguos, el pelo acumulado no siempre va a hacer que la máquina deje de prender, pero sí puede trabar el mecanismo. Por eso una revisión importante es sacar las cuchillas y mirar la zona donde trabaja el portacuchillas, el resorte tensor y todo el sistema que mueve la misma. Si esta zona está llena de pelos, seca o trabada, la máquina puede perder fuerza, hacer ruido, vibrar o directamente no arrancar bien. En máquinas más nuevas que tienen placas y sistemas más complejos, puede pasar algo más interesante. Si la máquina detecta que el mecanismo está trabado o que hay demasiada resistencia, puede bloquear el encendido para proteger el motor. O sea, la máquina no prende, pero no porque esté muerta. No prende porque está entrando en una especie de protección. Nos pasó, por ejemplo, con máquinas Babyliss que llegaron con muchísimo pelo adentro. La placa, que debía verse verde, se veía prácticamente negra por la cantidad de pelos y suciedad. La máquina no prendía, la limpiamos bien, liberamos el mecanismo, reiniciamos el sistema desconectando y volviendo a conectar la batería y la máquina volvió a funcionar. Esto no significa que siempre sea así, pero es un ejemplo perfecto de que no hay por qué saltar directo a es batería, es placa. Primero hay que mirar la máquina como un sistema completo. Punto 5. Observar las luces. Las luces de la máquina no están de adorno. Muchas máquinas usan las luces para mostrar carga, batería baja, carga completa o comportamientos anormales. Entonces, cuando una máquina no carga o no prende, no mires solamente si arranca o no arranca. Mira qué hacen las luces. Algunas preguntas útiles pueden ser: ¿la luz prende cuando conectas el cargador? ¿Parpadea normal o parpadea raro? ¿Se apaga cuando la desconectas? ¿Queda prendida muy leve aunque ya no debería? ¿La máquina está encendida y la luz titila? ¿Marca carga pero después no prende? ¿Marca 100% pero al usarla pierde fuerza enseguida? Todo eso te da información. Por ejemplo, si la luz prende cuando conectas el cargador pero la máquina no arranca, ya sabes que algo de energía está llegando. Si la luz se comporta raro, puede haber un problema de batería, placa, falso contacto o sistema de carga. No siempre te va a decir exactamente qué pieza cambiar, pero sí te ayuda a orientar el diagnóstico. Punto 6. Revisar batería sin asumir que siempre es la batería. Quiero ser claro en este punto. La batería no es siempre la culpable. Muchas veces el barbero piensa que si la máquina no prende, hay que cambiar la batería. Si tiene poca fuerza, hay que cambiar la batería. A veces puede ser que sea cierto, pero en la mayoría de los casos no lo es. También puede ser una falla en el switch, en el motor, en los cables, en la placa, en el cargador o un simple falso contacto. Con el multímetro se puede medir el voltaje de la batería para saber si tiene la carga correcta o si está demasiado baja. Otra prueba que en algunas máquinas se puede hacer es desconectar la batería y probar si la máquina enciende conectada al cargador. Pero bueno, esto depende del modelo y no aplica igual para todas. Pero si una máquina puede funcionar con cargador sin batería y al sacar la batería enciende, esto puede indicar que la batería está generando una falla, un corto o algún problema en el sistema. Otra señal es ver qué pasa cuando la máquina está débil y la conectas al cargador. Si conectada mejora la potencia o vuelve a encender, eso te puede dar o orientar hacia una batería, un problema de carga o de alimentación. Pero de nuevo, no cambies la batería solo porque sí. Primero diagnostica y hace diferentes pruebas. Punto 7. Switch o tecla de encendido. Una de las fallas más comunes cuando una máquina no prende es un switch o tecla de encendido fallando. Lo interesante es que muchas veces puedes detectar esta falla sin incluso abrir la máquina. El switch no solo se mueve de encendido a apagado, muchas veces tiene un pequeño juego o movimiento extra. En la mayoría de las máquinas, si mueves la tecla y notas que la máquina prende por momentos, pierde potencia, sube o baja la fuerza o hace contacto solo en una posición, eso es una señal muy clara de que puede haber una falla en el switch. Esto pasa porque las máquinas se prenden y se apagan muchas veces por día. Con el uso, la tecla se suele gastar, aflojarse o hacer falso contacto. Punto 8. Revisar cables internos de soldados o cortados. Otra falla muy común son los cables internos. Una máquina de barbería vibra, se golpea, se cae, se guarda mal, se abre, se cierra y se está moviendo todo el tiempo. Entonces, puede pasar que un cable interno se desuelde, se corte o quede haciendo falso contacto. Esto puede hacer que la máquina no cargue, no prenda o por momentos pierda intensidad. En algunos modelos, un cable de soldado puede hacer que el barbero piense, no carga, pero en realidad la carga existe, solo que la energía no está llegando a donde tiene que llegar. Sacando la tapa de cualquier máquina, podés hacer una inspección visual y revisar que todos los cables estén en su lugar. Resumen de todo lo que tenés que revisar cuando una máquina no prende o no carga. El orden básico es revisar cargador, revisar cable y falso contacto, revisar puerto de carga, suciedad, pelos y mecanismo trabado, observar el comportamiento
comportamiento de las luces, revisar batería, revisar switch o tecla, revisar cables internos y revisar la placa visualmente. Fíjate que recién después de varios pasos podemos empezar a hablar de un componente exacto que hay que cambiar. Y este es el error que quiero que evites. Porque si vos cambias batería, motor o placa sin revisar toda la máquina, podés gastar plata y que la máquina siga igual. Si cambias pin de carga cuando el puerto solo estaba sucio, perdiste tiempo y dinero. Si abrís la máquina y pensás que el problema está en la batería, pero era un simple mecanismo trabado por mucho cabello, vas a gastar dinero y tiempo de más que te podrías haber ahorrado. Esto que vimos hoy es solo una parte del curso completo. Dentro de la formación vamos a ver cómo diagnosticar, mantener y reparar máquinas de barbería paso a paso. No solo cuando no cargan o no prenden, también cuando tiran el pelo, cuando pierden fuerza, cuando vibran, cuando hacen ruido, cuando hay problemas de cuchilla, batería, switch o placas. En el curso vamos a trabajar con máquinas reales y actualizadas a 2026, todas las marcas y modelos. La idea del curso es que aprendas a diagnosticar tus herramientas de trabajo para nunca quedarte sin cortar por una máquina rota. Si querés aprender el método completo para diagnosticar, mantener y reparar tus máquinas de barbería paso a paso, abajo tenés el acceso a la formación completa. Ahí te vamos a mostrar cómo usar las herramientas, cómo revisar cargadores, baterías, switch, cables, placas, motores y mucho más. No necesitas ser técnico para empezar, solo necesitas aprender nuestro método, porque mirar videos sueltos en YouTube puede servirte para copiar una reparación, pero entender el diagnóstico es lo que te permite resolver problemas reales y no quedarte nunca sin trabajo. Si querés dejar de comprar máquinas o repuestos al azar, entrar al mundo técnico de las herramientas de barbería y aprender de barbero a barbero cómo se revisan estas fallas en el taller y en la barbería, entra al curso completo desde el botón que está abajo. Nos vemos adentro.